líder de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Jorge. Pues hay muchas cosas en curso con estas que llaman las iniciativas de la venganza, estas que promueve el presidente López Obrador y que son impulsadas por las bancadas de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hablando de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en comisiones esta iniciativa de pensiones que pretende echar mano de las afores de aquellas personas que teniendo más de 70 años no las hayan reclamado. Por un lado, esto hablamos del régimen del Seguro Social, y en lo que hace el régimen del ISSSTE, personas de más de 75 años que no hayan reclamado las pensiones, también de esas se quiere apoderar el gobierno federal. Dame tu opinión respecto de esta iniciativa que, según parece, pues será aprobada en la Cámara de Diputados. Sí, mira, Guillermo, decirte primero que, en efecto, como bien acabas de decir, lamentablemente al tratarse esta de una reforma legal, ellos sí tienen, ellos me refiero a Morena, la mayoría los números para poder convertirla en ley. Ese es un hecho. No todo está perdido por razones que voy a explicar en un ratito, pero primero hacerle ver a tu auditorio, querido Guillermo, cuál es la dimensión real de esta iniciativa. Porque a lo mejor ellos la venden como para beneficio de trabajadores, como siempre le hacen en Morena. Además que lo que la gente tiene que saber es, para todos los que nos estén escuchando, literalmente a todos los que llevan años ahorrando su dinero para su retiro, hoy por ley, por decreto de ley, sin pedirles su autorización, se van a pasar de la Afore que cada persona en su libertad decidió a un fondo público que no tiene todavía ni reglas de operación, que ni los autores de esta iniciativa te saben explicar cómo habrá de funcionar. Y eso aquí y en China, querido Guillermo, se llama decomisar bienes. Es literalmente para la gente que nos escucha, como si tu cuenta bancaria, literalmente, como si la cuenta que tienes en un banco, hoy, por una votación de Morena, se fuera de tu banco para irse a un fondo público. Porque por más que la quieran adornar, eso es lo que va a pasar el día de hoy. Y eso tiene muchísimas consecuencias, Guillermo. Primero, cuando uno decide una Afore, entre muchas opciones de Afores que hay, porque estas son organizaciones civiles privadas, tú puedes escoger la Afore A en lugar de la Afore B porque la primera te da mayor rendimiento. Cuando se pasa a este fondo público, nadie te explica cuáles van a ser los números de rendimiento, o siquiera si va a haber rendimiento. Los que no te mientan diciendo que no va a pasar nada, solo se va a pasar de un fondo a otro. No, sí va a pasar y mucho. En tu Afore tú tenías un rendimiento, y acá ni siquiera te aseguran que vayas a tener un rendimiento. Y por último y rapidísimo, cuando tú tienes tu dinero en una Afore privada, tú tienes una cuenta individualizada, Guillermo, con tu nombre, con tu historia, con tu tasa, con tu propio rendimiento. Y lo que va a pasar el día de hoy es que se va literalmente a pasar a un fondo en donde se va a colectivizar tu dinero. Ellos dicen que la pretenden individualizar, pero hoy, como viene la ley, van a colectivizar estos fondos, y pues esto nosotros lo vemos como un atraco, como un decomiso. Ellos podrán hacer con los recursos públicos lo que quieran, pero estos son recursos privados, y eso es decomisar, y por supuesto que el PAN vamos a votar en contra, querido Guillermo. A la espera de que eso suceda, también se está discutiendo una iniciativa para modificar la ley de amparo, sobre la cual he escuchado múltiples preocupaciones. Esta iniciativa está todavía en el Senado, pero tarde o temprano llegará a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu opinión sobre esta otra iniciativa de López Obrador, enviada ya bajo presión cuando quedan muy pocos días de sesiones de este periodo ordinario, diputado Jorge Romero? Primero, esto que tú dices, mi querido Guillermo, pues son así empezaste tú, son las iniciativas de la venganza. Quedan 2 segundos para este periodo. Nadie entiende con qué propósito, ni siquiera creemos que dé el tiempo. Y si sí lo da, pues es precisamente reconocer las prisas con las que ya se maneja. Mira, esta que mencionas, a la ley de amparo, es igual de perniciosa. Hoy por hoy, para la gente que nos escucha, querido Guillermo, cuando es muy complicado, pero para que se entienda,
Cuando una persona se ampara contra un acto o contra una ley, por así decirlo, y un juez en ese amparo le reconoce que es inconstitucional, después de muchos criterios que vienen en la ley a raíz de una reforma hace ya muchos años, en el 2011, lo que se determinó es que va a ser inconstitucional para todos. ¿Por qué? Porque la lógica decía, bueno, no puede ser que un juez a una persona le reconozca que una ley es inconstitucional, pero siga aplicando para todas las personas de este país. Eso era una inconsistencia, una incongruencia. Entonces, eso por mucho tiempo rigió en este país y en el 2011 se reformó para que no fuera así, para que tuviera efectos generales. Ahora lo que pretenden es regresarnos al esquema que antes existía, en donde un amparo solo cuida a la persona que lo pidió, y entonces se vulnera el control constitucional para todas las demás personas. Y obviamente esto lo hacen, querido Guillermo, no para querer otra cosa que no sea este control indirecto sobre los jueces, o que si un juez le concede un amparo a un individuo, no se frenen las leyes que ellos arbitrariamente sacan. Esa es toda la razón de esta reforma, que no pueda haber un poder judicial que limite las iniciativas del Poder Ejecutivo y que sale por el Poder Legislativo. Es otro afán autoritario de poder, querido Guillermo. Sí, diputado Jorge Romero, y hay una tercera iniciativa que es también sobre la ley de amnistía, pero esta iniciativa está en el Senado y ayer, por cierto, la oposición le hizo el vacío para que no pudiera proceder. No pasaron lista los senadores de oposición en una expresión de rechazo a esta ley de amnistía. Decía la senadora panista Kenia López Rabadán que esta modificación le permitiría al gobierno sacar de la cárcel a cualquier delincuente a voluntad del presidente de la República. Dame tu punto de vista sobre esta iniciativa de reforma de ley de amnistía, que es otra de las iniciativas de la venganza, como les han llamado. Jorge. Mira, de todas las que hemos mencionado, Guillermo, no hay duda de que esta es la más tóxica, la más peligrosa, la que es increíble. Porque literalmente, Guillermo, lo que dice esta reforma es que a cualquier persona que ya esté vinculada a un proceso penal, por las razones que tú quieras, o que incluso tenga una sentencia condenatoria, es decir, cuando un juez ya después de todo un juicio determina que alguien es culpable, que es un delincuente, lo que está haciendo es facultar al presidente de la República para que pueda ser una persona libre, pero a cambio, Guillermo, de que impute a alguna otra persona. O sea, literalmente diciendo, si tú imputas a otra persona, entonces tú ya eres libre aún con una sentencia condenatoria. Imagínate, Guillermo, lo que significa esta iniciativa en manos de un presidente que quisiera perseguir políticamente a sus opositores, como lamentabilísimamente ha pasado, y mucho en este país. O sea, literalmente al peor secuestrador, literalmente al peor narcotraficante, o peor aún, Guillermo, a quien fuera que detuvieran y condenaran exprofeso para que señale a alguien más, es básicamente un recurso que le dan al presidente de la República prácticamente para encarcelar a quien quiera. No hay que verlo desde el enfoque de a quién puede sacar de la cárcel, sino a cambio de qué lo saca de la cárcel. Esto es algo delicadísimo. Yo creo que nunca había tenido una expresión más autoritaria Morena que con esta iniciativa, querido Guillermo, que por supuesto las tres habremos de votar en contra. Sí, sin lugar a dudas es algo delicado que hay que dimensionar, porque en los tres casos que hemos mencionado de estas tres iniciativas, pues son temas todos ellos delicados, pero este en particular, el de la ley de amnistía, es muy grave, como bien señalas. No quiero despedirme sin conocer tu opinión sobre lo que está pasando en el caso Saldívar. Por un lado, la investigación aprobada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para que se investigue no solo a Saldívar, sino a un grupo de personas de su entorno cercano cuando fue presidente de la Corte,
que aparentemente incurrieron en acciones de corrupción y de tráfico de influencias, pero también esta andanada legal que pretende impulsar Saldívar con el apoyo de Morena contra la ministra Norma Piña, a quien pretenden llevar a juicio político, cuando quedan tan pocos días como para que se pueda instalar la sección instructora en la Cámara de Diputados. Es decir, todo esto ocurre de última hora, pero dame tu opinión sobre lo que está pasando con este personaje, Arturo Saldívar, diputado Jorge Romero. Mira, muy delicado, querido Guillermo, lo que está sucediendo, muy, porque mira, más allá de que yo o quien sea prejuzguemos, lo que existen es denuncias detalladas respecto a un tráfico de influencias muy delicado, porque de ser ciertas lo que equivalía era a una manipulación o a un intento de manipulación en la administración de justicia, y eso es algo muy delicado, querido Guillermo. Obviamente ahora la respuesta es querer voltear la tortilla, por así decirlo, y tachar a quien promueve este proceso. O sea, es la típica política de matar al mensajero, ¿no? Para de todo esto hacerlo político. A ver, ya hubiéramos querido en la Ciudad de México o en muchos otros lugares pedir un juicio político contra una fiscal, carnala, por cierto, que estaba haciendo un uso así político de la justicia. Entonces, ellos en Morena solamente usan y visualizan la justicia según el lado en el que se pretende impartir. Es decir, si se pretende impartir contra los opositores, entonces todo el peso de la ley, todos los juicios que hagan falta. Pero si se pretende impartir a un aliado suyo, entonces quien lo está pretendiendo es un ser maldito y es un ser mentiroso. Es ridículo. Aquí el tema no es si pretenden un juicio político para la ministra Norma Piña, que te adelanto que no va a pasar, porque se ocupa de 2/3 partes en el Senado que no la tiene. Aquí el punto es que hay una denuncia grave que se tiene que investigar. Tiene que proceder el Estado de Derecho, Guillermo, y el Poder Judicial resolver si lo que se imputa fue cierto o no. Mi querido Guillermo. Sí, sin lugar a dudas, coincido contigo, es un tema muy delicado, pero no me da la impresión de que esto se vaya a detener, y al contrario, me da la impresión que esto va a llegar, y me refiero a la investigación que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura en contra del exministro o ministro en retiro Arturo Saldívar. Me da la impresión que va a llegar al fondo y hasta las últimas consecuencias, y ya habrá la oportunidad de comentarlo. Diputado Jorge Romero, gracias por estar aquí, como siempre, un gusto saludarte. Gracias a ti, querido Guillermo, a ti, a todo tu auditorio, muy buen día.